que la pregunta, evidentemente, de si gestión, cogestión, autogestión, pues es todo, ¿no? Hay gente que cuando entramos en los gobiernos dice, no tenéis que gestionar, tenéis que transformar la institución, y yo digo, yo no renuncio a gestionar los polideportivos, ni renuncio a gestionar la biblioteca, ni renuncio a gestionar muchísimas cosas que hay que gestionarlas, hay que gestionarlas mejor, y hay que hacerlas como servicios públicos a los que pues, hay que mejorarlos, han sido abandonados durante años, y esto hay que hacerlo. Pero si pensamos en cuál es la tarea que nosotras nos hemos impuesto a nosotras mismas, y esa es la transformación o el devenir común de lo público, entonces hay, digamos, como dos cosas que hay que hacer. Uno es entender cuál es esa máquina que nosotros estamos habitando, o sea, entender que lo público no se acaba en lo institucional, pero que lo institucional estatal es la forma de gestión de los recursos públicos, de los recursos colectivos, ahora mismo, digamos, disponibles. La mayor parte de los recursos que están socialmente producidos de forma colectiva están gestionados y están en manos de una estructura, que es la estructura público-institucional, y que esta estructura público-institucional es la que hay que transformar y hacer devenir común en su gestión. Y que esto es un proceso que digamos, busca revertir el proceso inverso de estratificación, jerarquización y construcción binaria de esta gestión colectiva que lleva en un tiempo corto, si queremos, unos 300 años, y en su historiografía más amplia llevamos 500 o 600, y que estamos empezando a revertir, y que evidentemente esa es nuestra tarea. Para mí, el modo, digamos, de evaluación de los proyectos es la capacidad de que si tú le das recursos colectivos que ahora están en manos de lo institucional a proyectos de cogestión, autogestión, lo que tienen que hacer esos proyectos es ayudarte a transformar la institución. Porque yo, desde mi punto de vista, esto no es digo, muy compartido, pero pienso sinceramente que crear islas de autogestión en las que de manera autónoma gestionan sus cosas es genial, perfecto, zonas autónomas para todo el mundo, pero lo que nosotras, la responsabilidad que tenemos con los recursos públicos que están en manos de la gestión pública es que esa cesión revierta en esta transformación de las instituciones, porque un exceso de autonomía y de creación de proyectos, y ahí retomo con la pregunta, ¿no?, de si estos modelos, digamos, los modelos de gestión son transferibles. Si esos modelos son tan únicos y tan especiales que no son replicables, no sirve para el común. Cuando nosotros escribimos la Carta de los Comunes de la Ciudad de Madrid, establecimos 4 características de los comunes. Una era la democracia, el otro era la universalidad, el otro era la sostenibilidad y el cuarto era la inalienabilidad. Y el Padre Maravillas nos hizo una crítica muy pertinente y dijo, y la replicabilidad. Si no es replicable, no es común. Y ahí, por ejemplo, y me parece un muy buen ejemplo el de Can-Bad-Job, ¿no? O sea, que quiere decir que cuando la gente de Can-Bad-Job dice sí, queremos un espacio, queremos esto, y por ejemplo que no, queremos un espacio para hacer un espacio de crianza con estos principios, tal. La pregunta, ¿no?, que se puede hacer el gestor de lo colectivo público institucional que quiere devenir común es: si yo tengo más espacio, si tengo una necesidad de mejorar, digamos, la red de escuelas públicas infantiles, tengo que dar recursos a esta gente que quiere hacer un proyecto que va a ser fantástico, maravilloso, pero que es restringido, lo haré si y solo si eso me ayuda a repensar toda la red.